en la mañana del 11 de enero del año 49 antes de Cristo, Julio César se encontraba con su ejército a orillas del río Rubicón. Es el río que señalaba el límite entre la Galia Cisalpina e Italia. Según la ley romana, si un general traspasaba ese límite con sus tropas armadas, sería declarado como un enemigo público de la República. Así que César estaba consciente de que si cruzaba el Rubicón con sus legiones, eso sería interpretado como una declaración de guerra. Cuenta la historia que después de un momento de mucha duda, César dijo a sus soldados la famosa frase latina alea iacta est, que significa la suerte está echada. Y cruzó el Rubicón con sus tropas, provocando una guerra civil que duró 4 largos años y que marcaría el final de la República Romana para darle paso al imperio. Cuando César entró en Roma, se hizo declarar cónsul y dictador perpetuo. Andando el tiempo, esa frase, cruzar el Rubicón, vino a significar el hecho de tomar una decisión irrevocable de serias consecuencias. Bueno, hermanos, cuando nosotros llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, nos encontramos con el cruce del Rubicón en la vida de Jesús. Por más de 3 años el Señor había estado enseñando la palabra, había estado haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal. Su entrada en la ciudad de Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos, habría de provocar una reacción en cadena que culminaría con su muerte en la cruz del Calvario durante la fiesta de la Pascua que se celebraba en Israel en esos días. Así que a diferencia de Julio César, el Señor no entró en Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda resistencia, sino como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó a Jerusalén montado en un caballo, ni rodeado de ejércitos armados, sino montado en un pollino de asna, rodeado de sus discípulos y de una gran multitud que le aclamaba sin tener un claro entendimiento de la naturaleza de su reino. César entró en Roma para gobernar el imperio con mano de hierro. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y ser condenado a muerte durante esa fiesta donde los judíos sacrificaban miles de corderos cada año conforme a la ley mosaica, corderos que nunca podían quitar los pecados de nadie. Todos esos sacrificios señalaban a ese gran sacrificio que habría de ocurrir en el próximo viernes de esa semana, cuando el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo en la cruz es el tema central de toda la Escritura. La muerte de Cristo en la cruz es el punto focal de toda la historia humana. Es la línea divisoria que separa a los que se salvan de los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo y el infierno. Es por eso que los evangelistas le dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron en esa última semana. Mateo le dedica 1/4 de su evangelio, los capítulos 21 al 28, a esa pequeña porción del ministerio terrenal de Jesús. Marcos le dedica 1/3, Lucas le dedica 1/5 y Juan la mitad completa de su evangelio. Solamente para hablar de esos últimos 7 días. Si sumamos el contenido de los 4 evangelios, veremos que hacen un total de 89 capítulos.
30 de los cuales se enfocan en estos 7 días. En otras palabras, más de un tercio de los 4 evangelios está dedicado a narrar con lujo de detalle lo que sucedió durante la semana de la Pasión, que comienza precisamente con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y de paso, es interesante notar que este es uno de los 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. Es el único evento junto con la alimentación de los 5,000 con 7 panes y 2 peces, la resurrección de Cristo. Son los únicos 3 eventos que se narran en los 4 evangelios. Este pasaje ha sido conocido como la entrada triunfal. Sin embargo, si yo pudiera hacer un plagio sin violar la ley del copyright o del derecho de autor, yo me habría apropiado en esta mañana del título que usó John MacArthur cuando estaba exponiendo este pasaje en su serie del Evangelio de Marcos. Él tituló su mensaje "La falsa coronación del verdadero rey". La falsa coronación del verdadero rey. Más que una entrada triunfal, esta es una falsa coronación, como veremos en un momento. Porque ciertamente Jesús es el Mesías del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David que habría de sentarse para siempre en el trono de su padre. Pero la mayoría de las personas que estaban allí ese domingo de Ramos aclamando a Jesús no tenían ni idea de qué clase de rey era él, ni de qué tipo de reino o qué tipo de reino es que él había venido a implantar en la tierra. De hecho, ni siquiera sus discípulos. En el relato del Evangelio de Juan, Juan nos dice que los discípulos entendieron esto que sucedió ese domingo después de la resurrección. Así que ni sus discípulos entendieron lo que estaba sucediendo allí. Este es un pasaje significativo, es un pasaje muy sensible, que yo espero que el Señor use en esta mañana para movernos a aclamar a Jesús como Rey, pero teniendo una plena conciencia de lo que eso implica. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor. Se puede cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. Alguien decía, no podemos cantar un himno como el que cantamos hace un momento, coronadle Rey de Reyes, y cantar en el resto de la semana, pero sigo siendo el Rey. No, Él es el Rey, el único Rey. Y no es Rey el domingo, Él es Rey los 7 días de la semana, los 365 días del año, y será Rey por toda la eternidad. Podemos dividir este pasaje en 3 partes. En la primera, Marcos nos presenta a Jesús como un rey soberano que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Por eso yo he titulado esta sección La soberanía del rey. Vean una vez más los versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. El Señor se está dirigiendo hacia la ciudad de Jerusalén desde Jericó, donde ocurrió el evento que estudiamos la semana pasada con el ciego Bartimeo. El Señor va rodeado con sus discípulos y con una gran multitud. Y cuando se encontraban a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén al este, cerca de Betfagé y de Betania, Betania es la aldea donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María, y donde Cristo recientemente había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. Cuando estaban allí, Jesús les pide a 2 de sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente a buscar un pollino de asna que nadie había montado jamás y que iban a encontrar exactamente en la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien les preguntara por qué están haciendo eso, ellos debían responderles, porque el Señor lo necesita. Ahora, hermanos, ¿cómo sabía Jesús
que cuando sus discípulos entraran en la aldea, iban a encontrar un pollino de asna que nadie había montado jamás y que sus dueños lo iban a prestar sin ningún problema cuando ellos le dijeran que el Señor los necesita. Claro, si fuera en el día de hoy, nosotros, ¿verdad? Cuando estuviéramos cerca de Jerusalén, hacemos una llamada por celular o enviamos un WhatsApp y le decimos, por favor, estoy llegando a Jerusalén, manténganme el pollino listo, que estoy a punto de llegar. Pero hermanos, ellos están regresando a Jerusalén y por si acaso, si tú no lo sabías, porque puede ser que alguien aquí no lo sepa, el celular no había sido inventado. Ellos están cerca de Jerusalén. Habían estado por un largo tiempo ministrando en la región de Galilea, están regresando después de meses de ausencia. Era imposible que Jesús supiera todo eso, a menos que tuviera un conocimiento sobrenatural. Mis hermanos, Jesús sabía que ese pollino iba a estar ahí en la puerta de la casa, que nadie lo había montado y que los dueños le iban a dar permiso a sus discípulos simple y llanamente porque Él es Dios. Él es Dios. Él sabe dónde se encuentra cada burro del planeta. Él sabe dónde se encuentra cada pollino de asna. Él lo sabe todo. Él lo controla todo. No hay absolutamente nada que esté fuera de su conocimiento. No hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Ese es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, imagínense el impacto de sus discípulos cuando ellos llegaran a la aldea, se encontraran con el pollino, exactamente como el Señor les había dicho, que nadie había montado, atado fuera de la casa. ¿Saben qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Él quería que sus discípulos supieran que Él estaba en control por todo lo que iba a suceder esa semana. Él quería que ellos supieran que su muerte en la cruz no iba a ser un accidente. Es por eso que el Señor había instruido a los discípulos, había insistido de hecho a los discípulos en los días previos a la llegada a Jerusalén de todo lo que iba a suceder cuando ellos llegaran allí. ¿Recuerdan cómo Él les decía? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles y sería burlado, golpeado, escupido y clavado en una cruz. Él quería hacerles ver a sus discípulos que Dios lo había planeado todo, hasta en el más mínimo detalle. Y es obvio, mis hermanos, que los discípulos entendieron el punto, porque más adelante vemos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio donde fueron amenazados para que no siguieran predicando el evangelio. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 24, que cuando Pedro y Juan le dan el reporte a la iglesia, dice que los creyentes alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Todo lo que pasó en esa semana, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos entendieron el punto. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos de Israel, no estaba en manos del gobierno de Roma, si ellos fueron responsables de su pecado. Pero al mismo tiempo y sin saberlo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores. Mis hermanos, Cristo no fue forzado a morir en la cruz. Lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Recuérdale en Juan capítulo 10, cómo el Señor les dice a los judíos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Rey soberano fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Ahora, puede ser que alguien aquí se esté todavía preguntando, ¿y por qué tenía que entrar Jesús en Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué no entró en la ciudad caminando? Como de hecho seguro lo había hecho varias veces durante su ministerio terrenal. ¿O por qué no entró en Jerusalén montado en un corcel? En un caballo imponente como era típico de los reyes en aquellos días. Hermanos, ¿por qué Jesús tenía que entrar en un pollino? En el versículo 3, yo creo que encontramos una pista. Vean una vez más el versículo 3. Y si alguien nos dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y de paso, una vez más, Jesús está evidenciando aquí su omnisciencia. Él lo sabe todo, no solo dónde está cada asna, como decíamos hace un momento, dónde está cada burro, cada pollino. Él sabe quiénes son los dueños de cada burro, de cada asna, de cada pollino. Y Él sabe cuál es la condición del corazón de cada dueño de esos burros. En otras palabras, Jesús sabía que los dueños del burro, porque había una burra y el asna, o mejor dicho, perdón, un asna y su pollino. El Señor sabía que el dueño del asna y el dueño del pollino conocían a Jesús. Y confiaban en Él. Y cuando oyeran que el Señor lo necesita, le iban a dar el asna y el pollino. Porque el Señor lo necesita. No Jesús. ¿Vieron? ¿Por qué desatáis el pollino? Porque el Señor, no Jesús, el Señor lo necesita. Eso va a ser suficiente. Y otra cosa también de paso, la verdad es que esta fue una encomienda un tanto incómoda para los discípulos. Ustedes se imaginan llegar a una aldea donde tú no conoces a nadie, encontrarte con un burro o con un pollino y sin ton ni son desatar el pollino y llevártelo. Tú que eres cristiano, parece que te lo estás robando. Era una encomienda un tanto incómoda. Vayan a la aldea, encontrarán un pollino, desátenlo y tráiganmelo. ¿Y para qué? No, ellos no preguntaron absolutamente nada. Y el Señor no le dio ninguna explicación. Ninguna explicación adicional. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor. Y ellos simplemente debían obedecer. Mis hermanos, el Señor es el Señor. Eso es profundo. Es que nosotros a veces usamos palabras tantas veces que perdemos el significado. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿De verdad tú crees que Jesucristo es el Señor? Él es el Señor. Y cuando Él nos da una orden, por extraño que parezca, nosotros obedecemos, aunque no tengamos la menor idea de lo que Él está haciendo y por qué. Simplemente tenemos que obedecer, porque Él es el Señor. Los dueños van a reaccionar cuando desaten el pollino, pero díganles que el Señor lo necesita. ¿Lo necesita para qué? Díganles que el Señor lo necesita. ¿Lo necesita para qué? Bueno, el problema es que Marcos no responde esa pregunta. Pero en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, que es el pasaje paralelo de Marcos, dice en el versículo 4 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, refiriéndose a una profecía que se encontraba en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue profetizado unos 500 años antes del nacimiento de Jesús, para que fuera más que evidente que él era el Mesías. El Señor se había encargado de hacerle saber a su pueblo que su Salvador no llegaría a Jerusalén montado en un corcel, no llegaría montado en un caballo imponente para aplastar al imperio romano, no. Él iba a llegar en un pollino de asna, asumiendo la postura humilde de un siervo. Ahora, no te confundas, Cristo vuelve otra vez. Y cuando Él vuelva, Él no va a venir montado en un pollino. Dice en Apocalipsis capítulo 19 que Él vendrá montado en un caballo blanco para aplastar toda rebelión y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Él no entró en Jerusalén a subirse en un trono. Él entró a subirse en una cruz. Él entró a subirse en una cruz. Tu rey viene a ti, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz. El Rey soberano que tiene un control perfecto de todas las cosas. Mis hermanos, Él decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes para vencer en debilidad. Cristo venció en debilidad. Piensen en eso, hermanos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el amo y dueño absoluto de todo el universo. Pero Él no vino al mundo rodeado de riquezas. Él no vino al mundo para vivir en un palacio con pompas y oro y plata. Varias veces Jesús tuvo que cruzar el mar de Galilea en una barca prestada. Entró en Jerusalén en un pollino prestado. Y después que murió en una cruz que no estaba reservada para él, sino para Barrabás, tuvo que ser enterrado en un sepulcro prestado. El Rey de reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de todo para venir a salvarnos. Pero seguía siendo rey. Y seguía siendo soberano. Versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera, en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Un detalle interesante. No era común en esos días que un pollino estuviera atado en la puerta de la casa. Usualmente lo ataban en el patio interior, adentro. Pero en algún momento del día, y por una razón que tal vez ni ellos mismos entendieron, a los dueños del pollino se les ocurrió la idea de sacarlo fuera de la casa y de atarlo a la puerta en la calle para que todo sucediera exactamente como Jesús había dicho. Hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen al Señor entrando en Jerusalén. Él está rodeado de discípulos, rodeado de miles de gente, y con su soberanía Él está moviéndolo todo para que ocurra exactamente como Él quiera que ocurra. ¿Ustedes saben la tranquilidad que eso nos da? Porque a veces parece que el mundo se mueve a tontas y a locas. No, nuestro Señor Jesucristo tiene el control. Él es soberano, Él es Rey. Todo sucedió exactamente como Él dijo que iba a suceder y como Zacarías había profetizado, incluyendo la algarabía del pueblo de Israel. Regocíjate, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Fue así exactamente como recibieron a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y eso nos lleva a la segunda parte de este relato que yo he titulado La aclamación del rey.
La aclamación del rey. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Cuando los discípulos le llevaron el pollino a Jesús, colocaron mantos sobre el animal para que él se sentara, y así entró el Señor en la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido por una multitud de personas que lo aclamaban frenéticamente. Frenéticamente. Durante la fiesta de la Pascua, la población en Jerusalén usualmente se triplicaba por la enorme cantidad de peregrinos que venían a adorar de todas partes del imperio. De hecho, algunos calculan, y hay formas de calcularlo, porque a veces se sumaban la cantidad de corderos que eran sacrificados y cada cordero era sacrificado por un número particular de personas. Así que solamente había que saber cuántos corderos fueron sacrificados en esa Pascua para saber cuántas personas habían estado en Jerusalén. Era una especie de censo que hacían a través de los sacrificios. Y algunos calculan que en esa fiesta de la Pascua probablemente habían 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. 2 millones de personas, por lo que debemos suponer que Jesús fue probablemente recibido ese día por miles y miles de personas. De hecho, Marcos nos dice, no sé si lo notaron, que las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David. Habían multitudes en plural delante de él, habían multitudes detrás de él que le seguían por el camino, y por el Evangelio de Juan sabemos que muchos de ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Vayan conmigo por un momento al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Esto es importante para que podamos entender por qué la euforia de esta gente. Juan capítulo 12, vean conmigo el versículo 9, dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Recuerden, Jesús viene desde Jericó, aparentemente se detiene en casa de Marta, María y Lázaro en la ciudad de Betania, a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Desde ahí fue que envió a 2 de sus discípulos a buscar el pollino. Y ahora Juan completa la historia y dice: la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que toda esa gente que estaba en casa de Marta y María, curiosos que querían ver a Lázaro vivo, ahora venían junto con Jesús, o ya se habían adelantado y estaban en la ciudad de Jerusalén, y cuando lo vieron venir comenzaron a gritar eufóricos. Eufóricos. Mis hermanos, estamos hablando probablemente de miles y miles de personas que aclamaban al Señor por el camino como el Hijo de David que había llegado como el Salvador de Israel. Esta gente estaba literalmente histérica por la llegada de Jesús. Cientos de años esperando al Mesías. Y ahora por fin lo ven entrando por las calles de Jerusalén. Marcos dice que muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendieron ramos que habían cortado en los campos para darle la bienvenida, como era típico para recibir a un rey en esos días. Si ustedes van a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, van a ver que Jehú, el rey Jehú, fue recibido exactamente como Jesús. Eso era típico en aquellos días. Y al mismo tiempo gritaban: Hosanna. Hosanna. ¿Qué significa esa palabra?
Esa palabra significa sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración. Sálvanos ahora, te rogamos. En ese momento, esa multitud no tenía duda de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, versículo 26, que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Hermanos, por cientos y cientos de años, ellos habían cantado el Salmo 118. Y habían cantado bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar este salmo que tantas veces cantaban durante la Pascua. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esta gente parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios le había prometido a David. Hosanna en las alturas. En otras palabras, que nuestros ruegos lleguen al cielo, que nuestros ruegos sean escuchados en el trono de Dios, para que Dios venga a salvarnos ahora que el Mesías ha llegado. Era una euforia total. Miren, hermanos, si Jesús hubiera querido levantar una revuelta en Jerusalén en ese momento y ser coronado como rey, probablemente lo había logrado sin mucho esfuerzo. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución. Sin embargo, unos días más tarde, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como el Mesías, iban a pedir a gritos que fuera crucificado. Esa misma gente iba a pedir a gritos que fuera crucificado. ¿Saben por qué? Porque se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Ellos querían un líder político que librara a Israel de una vez por todas del yugo romano. Ellos querían un rey que volviera a traer a la nación de Israel todo el esplendor, toda la prosperidad que ellos llegaron a tener en los días de David, en los días de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero con el paso de los días comenzaron a darse cuenta que él no había venido a dominar, él había venido a morir. A morir por causa de sus pecados, de mano de esos mismos romanos que ellos querían que él expulsara. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo Cristo fue atacar su religión vacía, su religión ritualista, como veremos este próximo domingo, si el Señor lo permite. Esta gente no estaba preparada para un Salvador que muere en debilidad. Ellos no estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de su pecado, su total incapacidad para arreglar sus cuentas con Dios. No, el Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar una multitud de personas con 5 panes y 2 peces. Ese Mesías sí que nos conviene. Ese es el Mesías que nosotros queremos, no el que sustituye a pecadores muriendo por ellos en una cruz. Ellos querían a un Mesías que encajara con sus expectativas mundanas, con sus expectativas terrenales, pero se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado, con un Mesías que los llamaba al arrepentimiento y a la fe. Así que, mis hermanos, esta gente estaba aclamando al verdadero rey, al rey de gracia, al rey de perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era Jesús. ¿Y saben qué? Tristemente, eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo. En muchas iglesias evangélicas donde se predica a un Jesús domesticado, a un Jesús que puede satisfacerte como un mesero divino todos los deseos, todos los anhelos de tu corazón.
Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio maravilloso. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados en lo más profundo del mar. Serás una persona plena y feliz. Ven a Cristo para que puedas disfrutar tu mejor vida ahora. Y muchos visitan esas iglesias cada domingo. Muchos visitan esas iglesias. Y cantan con entusiasmo y con profunda devoción, porque es con mucha devoción a ese Cristo que solo existe en su imaginación. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo lo más claro que yo pueda. Cristo no es esa clase de rey. Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No, Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. A eso fue que vino Cristo. Ese domingo de Ramos, una gran multitud estaba clamando a Jesús como rey. Pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su autoridad. Una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados, y por si acaso yo canto con los ojos cerrados, pero una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados y levantar las manos y cantar que Jesús es maravilloso. Y otra muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, reconociéndole a Él como Señor, reconociéndole a Él como el amo, dueño absoluto de nuestras vidas. Es muy diferente. Es muy diferente. Mire, si alguien pudiera tomar el túnel del tiempo y llegar ese domingo de Ramos a Jerusalén, sin haber leído los evangelios, por supuesto, muy probablemente habría llegado a la conclusión de que Jesús estaba a punto de ser coronado como rey por una multitud que le amaba de todo corazón. Pero eso no fue lo que vio Jesús ese día. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, la mirada triste y penetrante del rey. La mirada triste y penetrante del rey. Versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos no aclara lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Jesús en ese momento en que él estaba contemplando la ciudad de Jerusalén, en que él estaba contemplando el templo. Pero por medio del Evangelio de Lucas podemos saber lo que había encerrado en esa mirada del Señor. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, que al acercarse a la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén, y la palabra griega que se usa allí da la idea de que él comenzó a sollozar con jipíos. Él comenzó a llorar audiblemente por la religión vacía, ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de la gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían el corazón como una piedra. ¿Oíste bien
mi hermano, mi amigo que estás aquí, a pesar de la alabanza que esta gente pronunciaba con sus labios, tenían el corazón duro como un pedernal, y Cristo lo sabía. Cristo lloró por toda esa gente que unos pocos días más tarde iban a pedirle a un procurador romano y a gritos que fuera crucificado. Él lloró por eso. Él lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por haber rechazado a su rey. Dice, vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué triste! Unos 40 años más tarde, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén precisamente durante la fiesta de la Pascua, cuando estaba llena de peregrinos, para que nadie pudiera entrar ni salir. Durante meses cortaron todo suministro para que la gente no tuviera nada que comer, a tal punto que dice Flavio Josefo que la gente tenía que coser las correas y los calzados para comérselos. Y finalmente, en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron en la ciudad en una orgía de violencia, destruyeron el templo, no dejaron piedra sobre piedra, y se calcula que 1 millón de judíos murieron en la masacre. 1 millón de judíos murieron en esa masacre. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Mi amigo, déjame decirte algo, no es cualquier cosa rechazar a ese rey. No es cualquier cosa rechazar a ese rey. El Señor estaba viendo todo eso mientras contemplaba la ciudad que Dios había escogido para hacer morar allí su nombre, la ciudad amada. Cristo lloró por la incredulidad y por la dureza de ese pueblo que el domingo de Ramos lo aclamó con tanto entusiasmo como rey al entrar en Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando yo leí ese texto en estos días, preparándome para predicar, yo me preguntaba, ¿qué sentiría Jesús en muchas iglesias en el día de hoy? ¿Qué sentiría Jesús en medio de las alabanzas y las aclamaciones que se escuchan en muchas iglesias en el día de hoy? Miren, mis hermanos, se puede ser intensamente emocional en la alabanza con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. ¿Tú oíste eso? Se puede ser intensamente emocional en la alabanza con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Aunque debemos decir que también se puede ser intensamente emotivo con un corazón obediente y sumiso que reconoce a Jesús como el verdadero Rey de nuestras almas. El problema no está en las emociones. La pregunta es si de verdad tus emociones corresponden con tu sometimiento. Esa es la pregunta. Oh, mis hermanos, que el Señor nos permita que nosotros no seamos como esa multitud. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que no seamos como esa multitud, que no seamos culpables de poner delante de Él nuestros mantos, ondear nuestras palmas y nuestras aclamaciones de alabanza con un corazón vacío de verdadera devoción. Porque se puede hacer eso. Que el Señor nos libre. Oh, que Cristo sea recibido hoy en medio nuestro como el verdadero Rey.
El verdadero Rey de nuestros corazones, que nosotros podamos llegar delante de Él arrepentidos de nuestros pecados, con la disposición de someternos con gozo a su santa y perfecta voluntad. Eres el Señor, yo soy tu siervo, dime, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O que a lo largo de toda nuestra vida nosotros seamos dominados por un deseo ferviente de proclamar las glorias y las excelencias de este Rey inigualable, para que muchos otros puedan renunciar a su religiosidad vacía y ritualista y puedan venir a sus pies reconociéndole a Él, solamente a Él, como Señor y Salvador. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Corrie ten Boom, una activista y escritora neerlandesa que se hizo célebre después de la Segunda Guerra Mundial por haberle dado refugio a los judíos. Alguien le preguntó si era difícil para ella mantenerse en humildad a pesar de toda la atención que ella recibía constantemente. ¿Saben cuál fue su respuesta? Cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén el domingo de Ramos, sobre la espalda de un pollino, y todo el mundo comenzó a tirar sus mantos y a ondear las ramas de palma en el camino y a cantar las alabanzas, ¿tú crees que por algún momento entró en la cabeza del pollino la idea de que alguna de esas cosas eran por causa de él? O sea, ¿tú te imaginas al pollino? ¡Wow! En el mundo entero no hay un pollino como yo. Corrie ten Boom termina diciendo, si yo pudiera ser el pollino sobre el que Cristo cabalgue en este mundo, yo le daría a Él toda la alabanza y toda la gloria. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, no somos más que burros sobre los que Cristo cabalga. Y la disposición de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón es, Señor, yo quiero ser un burro fiel. Yo quiero ser un burro fiel. Yo quiero ser un burro que solo desea que tú seas conocido. Yo quiero ser un burro que solo sirva para que tú seas aclamado en el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Lo único que nosotros tenemos que realmente vale la pena es que nosotros llevamos sobre nuestros hombros el nombre de Jesús para darlo a conocer a otros. Él es lo más preciado que tú y yo tenemos. Oh, que seamos burros fieles. Oh, que seamos burros fieles. Mis hermanos, si hay algo que aprendemos de este pasaje, es que hay un Rey que es infinitamente mayor que tú. Y que hay un reino que es 1000 veces superior a nuestro pequeño reino. Él es el Rey. Y debe ser aclamado como Rey, y debe ser obedecido como Rey, y debe ser servido como Rey, y debe ser amado como Rey, y debe ser glorificado como Rey, porque solo Él es el Rey. Y algún día regresará en gloria, y hay de aquellos que no reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, yo te suplico, no te vayas de este lugar como llegaste. Mi amigo, medita en la reacción de Jesús al ver la incredulidad de esta gente, al ver su corazón endurecido, porque la desgracia de rechazar a Cristo sigue siendo tan desgraciada hoy como lo fue en ese tiempo. Es una desgracia rechazar al Rey de Gracia. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Ahora.
Pídele que perdone tus pecados, pídele que te ayude a someter tu voluntad, pídele que te ayude a vencer tu propia indisposición a someterte a Él, pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne, pídeselo a Él, Él es poderoso. Y Él puede hacer eso por ti hoy. Oh, que en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, hasta que Él vuelva, solo Él sea aclamado en este lugar como Rey por hombres y mujeres que han entronado a Cristo en su corazón y lo tienen realmente como Rey.